Preguntas sin respuesta aparente, descanso. 3. Después de la desconcertante proyección donde se reveló un Subaru de cabello blanco, el elenco entero se dispersó en silencio. Nadie tenía respuestas. Solo quedaban preguntas que ardían en sus mentes, preguntas que su guardián se negaba a responder, aumentando aún más el peso de la incertidumbre. ¿Por qué les mostró eso? ¿Qué mensaje ocultaba esa versión distorsionada de Subaru? Sin una dirección clara, cada uno eligió su propio rumbo. Algunos buscaron soledad para calmar su mente, otros aprovecharon para retomar conversaciones que habían postergado por demasiado tiempo, y unos cuantos simplemente se acompañaron en silencio, intentando encontrar algo de paz en las 3 horas de descanso antes de la siguiente revelación. Perspectiva, Ram y Rem. En un rincón más apartado, Ram se despidió de Roswaal con una leve reverencia. Su postura era tan rígida y profesional como siempre, incluso frente a su maestro, lo cual provocó en él una pequeña risa nasal, como si encontrara gracioso el trato formal que su doncella aún le otorgaba cuando nadie más lo hacía. Roswaal, ve, Ram. No haré preguntas, dijo Roswaal con un tono juguetón, agitando su mano con gesto teatral. Sin responder, Ram se giró y caminó con paso firme hacia donde su hermana menor ya la esperaba. Rem sostenía a Spica con delicadeza, cargándola en su espalda como si fuera un preciado equipaje. La forma en que miraba a Ram era serena, pero había una claridad cortante en sus ojos. Rem, ya que ya consolaste al payasito llorón, dijo con sutileza punzante, refiriéndose a Roswaal, creo que es hora de que nosotras hablemos, hermana. Ram hizo una mueca leve, no porque le molestara el comentario aunque lo hacía, sino porque intuía que esa conversación sería cualquier cosa menos sencilla. Ram, ¿a dónde quieres ir, Rem? Preguntó la de cabello rosa, sintiendo un leve temblor en su propia voz. Rem, cualquier habitación tranquila bastará, respondió Rem sin mirarla, comenzando a caminar con paso decidido por los largos pasillos del teatro. Ram la siguió, un par de pasos detrás, con la mirada inquieta, como si los cuadros en las paredes pudieran juzgarla. Cada rincón del teatro estaba lujosamente decorado, alfombras bordadas a mano, cortinas de terciopelo, lámparas de cristal. Pero lo que más llamaba la atención eran los cuadros colgados en las paredes. Algunos representaban vastos paisajes bañados por la luz del amanecer, otros, retratos de figuras enigmáticas. Uno en particular mostraba a una figura de rostro oculto, vestido con un traje negro con bordados dorados intrincados. Debajo, un letrero grabado decía, Fomalaut. Ram frunció el ceño. Ese nombre no le decía nada. Y sin embargo, había algo inquietante en esa figura, algo, fuera de lugar. Se obligó a desviar la mirada, pero en ese momento notó que las flores que decoraban las repisas cercanas parecían marchitas. Las pétalos, que antes lucían vivaces, ahora colgaban secos y quebradizos. Parpadeó, confundida. Y entonces, lo vio. Un cuadro al final del pasillo. Allí, Subaru. Pero no el Subaru usual. Su cabello era blanco como la nieve, sus ojos apagados, y las sombras lo devoraban como si fueran parte de él. Ram se detuvo en seco. Su pecho se encogió y se frotó los ojos con fuerza. Cuando volvió a mirar, el cuadro había desaparecido. Las flores volvían a lucir frescas. Todo parecía normal otra vez. Ren, ¿pasa algo, hermana?, preguntó, deteniéndose al notar la extraña reacción de Ram. Su voz llevaba preocupación genuina. Ram, no es nada, Rem, respondió, todavía sacudida. El recuerdo de aquel Subaru no era una simple visión, era un eco de un dolor pasado, un trauma que aún no sanaba. Tras 15 minutos caminando en silencio, llegaron a una de las habitaciones laterales del teatro. Era elegante, aunque similar a muchas otras. Una cama bien hecha, un escritorio, un armario ornamentado y algunas decoraciones sencillas. No era nada especial, pero ofrecía privacidad. Ren depositó a Spica con delicadeza sobre la cama y la arropó con ternura. La pequeña se durmió casi al instante, y Ren le besó la frente con una sonrisa suave. Luego, se sentó en el borde de la cama y miró a su hermana mayor con atención. Ren, la pequeña Spica no nos interrumpirá ahora, hermana. Ven, siéntate, dijo mientras daba unas palmadas suaves sobre el colchón, indicándole el sitio a su lado. Ram obedeció con paso lento, arreglándose la falda con nerviosismo al sentarse. No sabía cómo empezar. No sabía si quería hablar o simplemente huir. Se tocaba las puntas de los dedos, un tic que solo Ren conocía y que revelaba su ansiedad. Ren tampoco lo tenía fácil. Miró de reojo a Spica, respiró hondo y,
Con ese suspiro, reunió el valor para hablar. Ram y Ren, bueno, Erma bueno, dijeron ambas al unísono. Se quedaron en silencio. Se miraron. Y entonces, Rem soltó una risa suave, elegante, llevándose la mano a la boca con dulzura. Rem, jajaja. Ram la miró sorprendida, y luego, una sensación cálida la invadió. Pudo sentir los sentimientos genuinos de su hermana. Una mezcla de alivio, cariño y nerviosismo. Rió con ella, por primera vez en mucho tiempo. Esa risa duró unos minutos, pero bastó para romper la tensión. El ambiente se volvió más suave, menos denso. Ram, supongo que Barusu tenía razón en al menos una cosa. Dijo con una voz ligera, una voz que casi nunca usaba. Ren, ¿en qué cosa? Preguntó con genuina curiosidad. Ram extendió el dedo y tocó con suavidad la nariz de su hermana. Luego, con una sonrisa dulce, susurró. Ram, eres la mejor, Rem. Rem abrió los ojos con sorpresa. No estaba acostumbrada a esa faceta de su hermana. Antes de que pudiera decir algo, Ran la envolvió en un abrazo cálido, sincero. En ese momento, Ran recordó a Subaru. Ese chico que alguna vez le pareció tan inútil, tan insignificante. Pero que logró algo que ni ella pudo lograr, salvar a Ren del pozo de autodesprecio en el que estaba hundida. Él fue el que le dio una razón para seguir, el que le mostró que podía amarse de nuevo. Ram no lo decía, pero en el fondo lo admiraba. Y también lo envidiaba. Porque él hizo lo que ella, su propia hermana, no supo cómo hacer. Ram, lo lamento mucho, Rem. Murmuró Ram con la voz rota. Ren la miró confundida. Tocó su mejilla, y la sintió húmeda. Ren, hermana. Espera, yo no. Pero Ram se derrumbó por completo. Cayó sobre su regazo, abrazándola con fuerza, mientras su cuerpo temblaba. Ram, lamento mucho haber sido una hermana mayor tan terrible. Incluso el solo hecho de hacerme llamar tu hermana me parece impropio, tú eres mucho mejor que yo, Ren, en todo sentido, eres más fuerte, más valiente, más decidida. Y una persona 1000 veces más noble. Su voz quebrada se alzó entre sollozos descontrolados, aferrándose con fuerza al dobladillo del vestido de Ren como si su alma se le escapara con cada palabra. Lamento tanto haberte causado tanto dolor. Lamento cada vez que ignoré tus sentimientos, cada vez que hice como si tu corazón no importara solo porque no entendía tus decisiones. Lamento haber desestimado tus emociones con Subaru. Lo lamento, lo lamento, lo lamento tanto. La criada de cabello rosa cayó completamente en el regazo de su hermana menor, llorando como si hubiese contenido esa tormenta por años. Los sollozos no eran suaves ni discretos, eran ahogados, desesperados, llenos de culpa acumulada. Lamento todo mi ser. Solo te he causado sufrimiento tras sufrimiento. Estoy más que segura de que si hubiera sido yo quien hubiera caído en el olvido, la vida de Subaru sería 1000 veces mejor contigo a su lado. Lo sé. Él habría sido más feliz. No tendría que cargar con alguien como yo. Lo lamento, lo lamento, lo lamento, lo lamento. Su llanto se volvió tan intenso que sus palabras se disolvieron en murmullos apenas comprensibles, repetidos una y otra vez como una plegaria desesperada. El peso de los años de orgullo mal puesto, de silencios dolorosos, de errores nunca enfrentados, le había estallado en el corazón. Rem no sabía qué hacer al principio. Tenía los ojos muy abiertos, completamente sorprendida. Ver a su hermana, siempre tan firme, tan inquebrantable, reducida a una niña rota sobre su regazo, le desgarraba el alma. Quiso decirle que nada de eso era verdad. Que ella también había cometido errores. Que jamás había considerado a Ram una hermana terrible, ni mucho menos inútil. Pero entendía que, en ese momento, no podía razonar con ella. No mientras su hermana se deshacía en lágrimas tan crudas y sinceras. Así que, sin decir una palabra, simplemente la abrazó. Le acarició la cabeza con ternura, deslizándole los dedos por el cabello como si fuera una niña que necesitaba consuelo. Le susurró palabras suaves al oído, nada rimbombante, solo murmullos reconfortantes, como, estoy aquí, todo está bien, te escucho. Y eso bastó. El llanto de Ran fue menguando poco a poco, como la lluvia que se queda sin nubes. Finalmente, su cuerpo, agotado por la carga emocional, se rindió. Se quedó dormida entre lágrimas, con la respiración temblorosa, pero ahora más serena. Sus brazos seguían aferrados al vestido de su hermana como si le temiera al olvido. Rem no pudo evitar reír bajito, con dulzura. Rem, vaya. Susurró, mirándola con cariño, exactamente igual que Subaru aquella vez. La imagen de su héroe dormido en su regazo,
Con el rostro agotado y el corazón aliviado, se superpuso a la de su hermana. Era irónico, pensó. Tan distintos, pero con heridas tan parecidas. Subaru y Ram. Ambos habían cargado máscaras para protegerse. Ambos habían actuado con rudeza para ocultar su miedo a ser rechazados. Ambos, al final del día, solo querían ser aceptados. Con cuidado, Rem acomodó el cuerpo dormido de Ram a un lado, cerca de la sonriente y profundamente dormida Spica. Se detuvo un momento para observar la escena frente a ella, su hermana, por fin en paz, y la niña que representaba el futuro. Ambas compartiendo el mismo espacio, la misma calidez. Rem sonrió, orgullosa. Grabó esa imagen con fuego en su memoria. Y entonces se tumbó junto a ellas, dejando que el calor de ambas la envolviera. En ese instante, todo el dolor, los rencores, las discusiones, parecían lejanos, como parte de otra vida. Así, en esa habitación silenciosa, se selló un pequeño acto de reconciliación. El vínculo roto entre hermanas, aunque no completamente restaurado, había comenzado a sanar. El primer paso ya se había dado. Y en ese rincón del mundo, por un momento, todo estuvo bien. Perspectiva, Emilia y Cruz. Después de la rara y perturbadora proyección que había aparecido en la pantalla momentos antes del inicio del descanso, Rem decidió que tenía que hablar con Ram en privado. Le encargó el cuidado de Subaru a Emilia, quien aceptó encantada. Después de todo, cualquier oportunidad para estar a solas con su caballero era bienvenida. Sin embargo, su entusiasmo disminuyó cuando notó que una pequeña figura con coletas en forma de taladro la seguía con determinación. Era Beatrice, quien, por supuesto, no pensaba alejarse de su contratista sin una razón verdaderamente convincente. Emilia intentó disuadirla con una sonrisa diplomática, pero Beatrice se negó con su característico tono cortante, dejando a la semielfa un tanto decepcionada. Justo cuando el grupo estaba por alejarse, una voz firme interrumpió la escena. «Cruz, Emilia-san, espere un momento», gritó la duquesa Karsten, acercándose a paso rápido. Emilia arqueó una ceja, desconcertada por la urgencia en el tono de Cruz, pero la seriedad de su expresión disipó cualquier duda. «Emilia, ¿qué ocurre, Cruz-san?», preguntó con voz suave, ladeando ligeramente la cabeza mientras sostenía a Subaru dormido en su espalda, como si fuera una mochila improvisada. Cruz bajó la mirada por un instante, sus ojos dorados enfocándose fugazmente en la figura del joven dormido. Finalmente, con un leve suspiro, levantó la voz con solemnidad. «Cruz, quisiera hablar con usted sobre algunos asuntos, si no es mucha molestia». Beatrice, cruzando los brazos con suspicacia, frunció el ceño. «Beatrice, comillas, ¿y de qué asuntos se trata, supongo?». Cruz vaciló. Su tono flaqueó ligeramente, algo poco habitual en ella. Tras una pausa tensa, respondió al fin. «Cruz, sobre la proyección que vimos. El Subaru dono de cabello blanco». El ambiente se tensó de inmediato. Emilia y Beatrice intercambiaron una mirada breve, pero cargada de inquietud. El silencio se hizo espeso, como si cada una estuviera recordando los escalofríos que esa imagen les había causado. «Beatrice, será mejor que hablemos de esto en una habitación. No es prudente discutirlo aquí, en pleno pasillo». La propuesta fue recibida con asentimientos discretos. Se dirigieron en silencio a la habitación donde Subaru había estado durmiendo durante la mayoría de las proyecciones. Cruz caminaba con paso firme, pero su mandíbula apretada delataba la preocupación que cargaba consigo. Una vez allí, Emilia arropó cuidadosamente a Subaru con las suaves y cálidas cobijas de la elegante cama, mientras Cruz en un gesto inusualmente amable la ayudaba a acomodarlo. No lo decía, pero el simple hecho de ver al joven dormido le inspiraba una mezcla confusa de respeto y temor, un temor que no sabía cómo explicar. Emilia se sentó a su lado, tomando una de sus manos con dulzura, como si necesitara ese contacto para encontrar estabilidad. Con Subaru cerca, sentía que cualquier dificultad podía ser superada. Beatrice, por su parte, permaneció de pie con los brazos cruzados, al igual que Cruz, adoptando ambas posturas que reflejaban la seriedad del momento. El silencio reinó durante unos segundos más. Finalmente, fue Cruz quien lo rompió con un suspiro prolongado. «Cruz, bien. Emilia-san, Beatrice-sama, lo que quería decirles es que», su voz tembló apenas un instante, tragando saliva antes de continuar, «por favor, permítanme ayudarles a proteger a Subaru dono». Sus palabras sorprendieron a ambas presentes. Emilia parpadeó, algo confundida por la súplica repentina, mientras Beatrice entrecerraba los ojos con desconfianza. «Beatrice, ¿a qué te refieres con eso, supongo?».
Cruz se irguió, dejando atrás la reverencia para hablar con claridad. Cruz, este lugar, nos ha mostrado hasta ahora los eventos que Subaru Dono ha vivido, sus errores, sus logros, incluso sus muertes. Pero aquella última proyección no fue como las otras. Fue algo distinto. Algo, fuera de control. Su voz se quebró apenas al recordar la imagen del Subaru de cabello blanco, con la mirada vacía, rodeado por cadáveres y sombras como si se hubiera convertido en una extensión misma del abismo. Cruz, la primera vez, podríamos haberlo tomado como un error del alcaide, algún tipo de fallo del sistema o del encargado de las proyecciones. Pero que vuelva a ocurrir, y con un mensaje tan claro, tan perturbador. No me da buena espina. No podemos ignorarlo. Tanto la semi-elfa como el espíritu se tensaron de nuevo al recordar las imágenes del Subaru de cabellos blancos, como observaba con morbosa indiferencia el cuerpo cercenado de Otto, uno de sus más entrañables amigos. Incluso esbozando una sonrisa torcida, como si aquel espectáculo le produjera un retorcido placer. Y como si eso no hubiera sido suficiente, la escena final mostró a todos ellos Emilia, Beatrice, Ram, Rem, Rosual, Anastasia, Garfield, Feld, Priscila, Al, Mimi, Etaro, Tibei, entre otros, incluyendo a Cruz, muertos de distintas formas. Desperdigados como muñecos rotos alrededor de aquel mismo chico, quien seguía sonriendo con la misma expresión escalofriante. Decir que les había perturbado era quedarse corto. Pero más perturbador aún era el silencio del guardián del teatro, quien se había limitado a ofrecer excusas vagas cuando esa proyección apareció por primera vez, como si fuera un error. Aunque todo sugiere lo contrario. Emilia y Beatrice, en particular, mantenían una suspicacia creciente, agravada por el comportamiento que el guardián había mostrado durante su último descanso. En esa ocasión se había mostrado como un ser cínico, desinteresado por sus sentimientos, casi como si los viera como simples piezas de un tablero que él controlaba a placer. Marionetas en un juego demasiado grande para ser comprendido. Beatrice rompió el silencio, con la mirada fija en Cruz pero desviándola momentáneamente hacia Subaru, quien dormía ajeno a la inquietud creciente. Beatrice, ve directo al punto, ¿a dónde quieres llegar, duquesa? Cruz, que también había lanzado una mirada breve y casi cálida al pelinegro dormido, suspiró profundamente antes de hablar. Cruz, en ambas proyecciones hubo una palabra que se repitió. Gula, pronunció el término con visible recelo. Eso no es una coincidencia. Empiezo a creer que lo que vimos fue una posibilidad, un futuro retorcido que logramos evitar al menos por ahora. Pero eso mismo lo vuelve más alarmante. Pausó un momento, calibrando sus pensamientos antes de continuar con más firmeza. Cruz, hasta ahora, cada arco que hemos visto tenía un propósito claro, mostrar la evolución de Subaru Dono, el nacimiento de un héroe. Lo vimos caer y levantarse, proteger a la ciudad de Priestella, y ahora partir para ir a conquistar la Atalaya. Punto. Todo contribuyó a forjar su imagen como un verdadero caballero y protector, no solo ante nuestros ojos, sino ante los del mundo. Pero esa proyección, era todo lo contrario. Quería destruir esa imagen, arrancarnos de cuajo la esperanza que Subaru representa. Lo mostraba como un ser egoísta, cruel, incluso sádico. Beatrice entrecerró los ojos, captando la lógica detrás del análisis de la duquesa, pero aún con reservas. Cruz prosiguió. Cruz, y para añadir a mis sospechas, en la primera de esas proyecciones, escuchamos a Subaru preguntarle a una niña si sabía su nombre. Eso, según mis investigaciones, solo tendría sentido si fuera víctima de la gula, como ya ocurrió antes con Julius. Su tono se volvió más apremiante. Por eso, propongo algo muy concreto. Beatrice, en resumidas cuentas, quieres reforzar nuestra alianza, pero ahora con un enfoque más interno, para proteger a Subaru de una amenaza específica como la gula. Comillas, preguntó con los brazos cruzados, ya entendiendo a qué apuntaba todo el razonamiento anterior. Cruz, exactamente. Creo que las acciones que tomemos desde ahora tendrán un impacto real. Ya no somos simples espectadores, el teatro nos ha dado poder, pero también responsabilidad. Si nuestras decisiones empiezan a divergir de lo que hemos visto, también el futuro puede hacerlo, y no necesariamente para bien. Hasta ese momento, Emilia había escuchado con atención, sin intervenir. Pero al escuchar la última parte, levantó el rostro con decisión. Emilia, entiendo lo que dices, Cruz. Si esto puede ayudar a proteger a mi Subaru, entonces estoy dispuesta a fortalecer nuestra alianza. Su voz, aunque suave, transmitía una firmeza que no solía mostrar.
No quería seguir siendo una carga, Subaru había cargado con demasiado solo. Cruz asintió con gratitud, pero justo cuando iba a hablar, Beatrice levantó la mano con autoridad. Beatrice, un momento, entiendo tus buenas intenciones, duquesa, pero no podemos simplemente aislar al contratista de Betty por un miedo que aún no se ha confirmado. Hacerlo sin el enfoque adecuado podría lastimarlo más de lo que creemos. No físicamente, sino emocionalmente. Podría sentirse innecesario, controlado, como si desconfiáramos de él, y eso, supongo, es algo que no pienso permitir. Cruz, en ese caso, ¿qué propones? Beatrice Sama, replicó la duquesa, sin hostilidad, pero firme como era habitual en ella. Si no actuamos ahora, podríamos lamentarlo cuando ya sea demasiado tarde. Beatrice, no seas tan ingenua, duquesa. Es obvio que Betty tiene un plan en mente si se atreve a interrumpir tu monólogo. La líder de la casa Karsten frunció el ceño, observando con atención a la pequeña hechicera, anticipando el golpe que estaba por venir. Beatrice, quiero formar una alianza con el resto de las facciones. Cada una de las candidatas tiene sus propios puntos fuertes y miembros capaces que pueden ayudar al Subaru de Betty o, al menos, aprovechar al máximo sus habilidades sin tener que enviarlo a una muerte segura. Sería mucho más eficiente que limitarme a aceptar una alianza con una facción que, actualmente, está en declive. Comillas sin el menor titubeo, la pequeña soltó todo su arsenal verbal contra Cruz, cuya expresión reflejó una punzada de dolor por las duras, aunque quizás necesarias, palabras de la bibliotecaria. Emilia, ve bueno. Pero ¿qué pasa si se niegan a formar esa alianza, Beaco? No tenemos la certeza de que todos compartan el mismo ideal, comentó la semi-elfa, bajando la mirada con preocupación, como si los posibles futuros sombríos para su caballero le pesaran sobre los hombros. Beatrice, ahí es donde te equivocas, Emilia. Respondió con rapidez, sobresaltando levemente a la joven de cabellos plateados. Beatrice suspiró, negando suavemente con la cabeza, y prosiguió con palabras más accesibles para su interlocutora. Beatrice, en resumen, todas las facciones quieren proteger al Subaru de Betty. Lo he visto en sus miradas, en sus comentarios a lo largo de las visualizaciones. Así que llegar a un acuerdo no será tan complicado. Lo verdaderamente difícil será. Su voz se apagó por un momento mientras dirigía una mirada cargada de ternura y angustia hacia la figura perpetuamente dormida de su querido contratista. Beatrice, el cómo explicarle al Subaru de Betty la situación, sin causar un escándalo emocional. Tanto Emilia como Cruz giraron la vista hacia el pelinegro. En sus ojos se mezclaban emociones distintas, culpa, esperanza, aprecio, pero una idea predominaba en ambas, querían protegerlo. Y para ello, colaborar entre todas las facciones se volvía un paso inevitable si aspiraban a darle al joven el final feliz que tanto merecía. Cruz, en ese caso, podríamos iniciar conversaciones con los otros campamentos durante alguno de los descansos. Pero por ahora, lo mejor sería pulir todos los detalles, asegurarnos de que no haya cabos sueltos. Ustedes tienen un ministro de defensa, ¿verdad? Tal vez podamos recurrir a él para estructurar esta propuesta con mayor precisión. Su tono, más suave y relajado, dejaba entrever que, pese a sus reservas iniciales, aceptaba que el plan de Beatrice era lo más razonable en ese momento. Cruz, en cuanto a cómo se lo diremos a Subaru Dono, eso lo resolveremos más adelante. Beatrice y Emilia asintieron, compartiendo tanto la carga emocional como la resolución silenciosa de la duquesa. Emilia, si te refieres a Otto, lo vi yéndose a una habitación separada con Frederica. Estaban, extrañamente rojos, quizás por un resfriado o algo así. Si quieres, podemos ir a buscarlos y preguntarles directamente. Recuerdo muy bien dónde se metieron, aunque le pusieron llave a la puerta. ¿Por qué será? Preguntó con la cabeza ladeada y una inocente chispa de curiosidad en los ojos. Cruz y Beatrice se estremecieron ligeramente, comprendiendo de inmediato lo que probablemente estaba ocurriendo entre el joven comerciante y la sirvienta. Un leve sonrojo tiñó sus mejillas, acompañando un incómodo silencio. Cruz, creo que será mejor consultarlos, en otro momento, comentó, aclarando su garganta para romper la tensión. Beatrice, pienso lo mismo, ese supongo, respondió con los ojos cerrados y el rostro encendido, evitando mirar a cualquiera de las presentes. Emilia parpadeó, algo confundida por la repentina reacción de sus compañeras, pero optó por no hacer más preguntas al notar su clara negativa a profundizar en el tema. Así, con un acuerdo tácito y una misión en común, se daba el primer paso hacia un plan que,
Con suerte, evitaría un futuro desgarrador para Subaru, y tal vez, finalmente, abriría el camino hacia su tan ansiado y merecido final feliz. Perspectiva, Meili YPTRA. Tras la perturbadora proyección, las dos niñas decidieron mantenerse juntas. La simple idea de separarse les resultaba insoportable tras haber presenciado esa grotesca escena. Subaru, ese chico que tanto admiraban, de pie entre los cadáveres de todos ellos, con una expresión impasible. Serena incluso, como si sus muertes no significaran absolutamente nada para él. Petra aún se sentía mareada, el impacto emocional era demasiado, así que Meili se ofreció a ser su soporte. La pequeña ex asesina, aunque no lo decía en voz alta, también temblaba por dentro. Pero si su amiga estaba débil, entonces ella debía ser la fuerte. Juntas caminaron por el pasillo en silencio hasta llegar a la habitación donde habían pasado el anterior descanso. Querían dormir, o al menos cerrar los ojos y hacer de cuenta que todo eso no había ocurrido. Pero cuando llegaron a la puerta, se encontraron con un inconveniente. «Petra, ¿o ocurre algo, Meili-chan?», preguntó Petra, aún apoyada contra uno de los muebles del pasillo, incapaz de percibir el extraño comportamiento de su amiga. «Meili, no lo sé, querida Petra, parece que la puerta tiene seguro. Déjame echar un vistazo», respondió Meili, agachándose para mirar por la cerradura con su ojo derecho. El silencio se rompió con un leve jadeo. Lo que vio la dejó paralizada. Frederica y Otto, claramente estaban jugando al papá y la mamá. El rostro de Meili se tornó completamente rojo, su expresión congelada entre el shock y la vergüenza absoluta. Retrocedió de inmediato, cubriéndose el rostro con ambas manos como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Petra ladeó la cabeza, un poco desconcertada, pero estaba demasiado agotada como para indagar. «Petra, creo que tengo una llave maestra. Si alguien se equivocó de habitación, les diremos que fue un error y ya está», dijo con tono resignado, sacando una pequeña llave brillante de su delantal. Pero antes de que pudiera acercarse a la cerradura, Meili se interpuso entre ella y la puerta, extendiendo los brazos como si fuera una barrera humana. «Meili, creo que podemos ir a otra habitación, querida Petra», balbuceó Meili, temblando como una hoja. Petra frunció el ceño. Ya bastante mal se sentía por la proyección, como para que ahora Meili empezara con sus rarezas. «Petra, estás actuando muy rara, Meili-chan. Solo entremos. Si hay gente adentro, les explicamos, y ya está», repitió con algo más de firmeza, acercando la llave a la cerradura. Pero Meili no cedía. Se movía con ella, bloqueando cualquier intento de insertar la llave. Era como jugar a las estatuas, pero con la dignidad de Otto y Frederica en juego. Necesito proteger la inocencia de Petra a como de lugar, pensó Meili con fervor, más determinada que nunca. El forcejeo no tardó en comenzar. Dos niñas, una debilitada por el cansancio, la otra luchando contra su vergüenza y el peso de sus propios temores, peleaban como podían. El conflicto duró apenas unos minutos, pero para ambas fue como librar una guerra entera. Eventualmente, Petra cayó al suelo, jadeando, completamente exhausta. La llave maestra había volado lejos durante la breve escaramuza. Meili, aunque igual de agotada, se mantenía de pie por pura terquedad. «Meili, ya estuvo bueno, vámonos, querida Petra», jadeó, recogiendo la llave caída y arrastrando a su amiga del vestido. Con esfuerzo, logró llevarla a una habitación vacía, donde por fin podrían descansar, o al menos intentarlo. Mientras tanto, en la habitación original, cierto comerciante y una criada demi-humana seguían enfrascados en una batalla silenciosa de otro tipo. Una mucho más intensa. Dentro de la nueva habitación, Meili aprovechó las bendiciones del guardián para crear un mueble especial. Frente a ella se emergió un enorme oso de felpa, acolchado y cálido, con un diseño tan adorable como funcional. Era del tamaño de una cama doble, pero con brazos mullidos lo suficientemente amplios como para acogerlas a ambas. Sin pensarlo mucho, colocó con cuidado a Petra en uno de los brazos del gigante peluche y luego se lanzó al otro, dejándose caer con todo su peso. «Meili, al fin», murmuró mientras se acurrucaba contra la enorme pata del oso, dejándose envolver por el suave tejido. El agotamiento físico y mental comenzaba a cerrarle los ojos. El día había sido largo, demasiado largo. Y aún así, se sentía satisfecha, había logrado proteger a Petra de la escena de guerra que era esa otra habitación. Todo estaba en calma. Casi parecía un sueño tranquilo. Hasta que... Sniff. Meili abrió un ojo, confundida.
El sonido de sollozos era leve, pero estaba demasiado cerca. Se incorporó un poco, y al girarse la vio. Petra, la siempre dulce, sonriente, y determinada Petra, dormía, pero con el rostro empapado en lágrimas. Su cuerpo sudaba frío, como si estuviera atrapada en una pesadilla demasiado real. El corazón de Meili se apretó. La peli naranja, tan pequeña pero siempre fuerte, se abrazaba a sí misma, temblando, con el rostro contraído por el dolor, como si su alma estuviera gritando en silencio. Sus labios se movían en un murmullo débil, apenas audible. Petra, ese Subaru-sama, no, susurró con un tono quebrado, mientras su cuerpo se balanceaba levemente, presa de su agitación inconsciente. Meili tragó saliva. No sabía qué hacer. Quería ayudarla, pero no sabía cómo. Ella no era buena con estas cosas. No sabía decir palabras bonitas ni dar abrazos reconfortantes. Lo único que sabía hacer era luchar, matar, o proteger. Y en ese momento, proteger significaba más que interponerse entre una puerta y una llave. Meili, oye, querida Petra. ¿Estás bien?, preguntó, torpemente, antes de llevarse una mano a la frente con frustración. Era una pregunta estúpida. Claro que no estaba bien. ¿Cómo iba a estarlo después de ver algo así? Maldita sea. Porque no puedo hacer nada útil, pensó, apretando los dientes. Comillas, ¿de qué sirve que me llame protectora si ni siquiera sé cómo calmar a una amiga cuando está sufriendo? Miró sus propias manos. Tan pequeñas, pero llenas de cicatrices. No hechas para consolar. Pero aún así, se movió. Se acercó al otro brazo del oso, donde yacía Petra, y con torpeza, pero con mucho cuidado, se deslizó hasta quedar a su lado. No dijo nada. No intentó despertarla. Solo la abrazó. Un abrazo torpe, rígido, pero lleno de intención. Apoyó su frente contra la de Petra y murmuró en voz baja, con una dulzura que jamás se habría permitido en otro contexto. Meili, Subaru está bien, nosotras también. ¿Ya no estás sola, sí? Aquí estoy yo. La criada no respondió, pero su cuerpo poco a poco se fue relajando entre los brazos de Meili. Los temblores disminuyeron, y aunque las lágrimas no cesaban, el rictus de miedo en su rostro se suavizó. Meili cerró los ojos otra vez. No sabía si eso había funcionado, pero al menos ya no se sentía tan inútil. Por primera vez, quizás, solo quizás, estaba aprendiendo lo que significaba cuidar a alguien. Pero de repente una fuerte luz las envolvió a ambas. Petra se encontraba en un extraño espacio, rodeada de sombras. No había nada, solo una oscuridad eterna que amenazaba con engullirla. ¿O tal vez ya lo había hecho? La criada avanzaba con inseguridad por aquel paraje desolado, un lugar que parecía haber sido abandonado por todos. De pronto, su entorno cambió bruscamente, acompañado de un estruendo distorsionado que le rompió los tímpanos. La pequeña sirvienta cerró los ojos con fuerza al sentir como una oscuridad espesa envolvía todo su ser. Al abrirlos nuevamente, se encontró en un desierto inhóspito, con una enorme torre alzándose en la lejanía como un faro sin esperanza. Petra abrió los ojos de par en par, cayendo de espaldas cuando su mente comprendió el lugar donde se encontraba. Ya lo había visto durante las proyecciones del teatro, o al menos estaba a punto de verlo. Se encontraba en las dunas de Hungría. Petra, ¿pero qué? Su voz tembló. El miedo la atenazaba con cada segundo que pasaba, hasta que escuchó unos quejidos extraños, provenientes de algún lugar entre las interminables arenas. Se puso en pie con dificultad, buscando el origen de la voz. Y entonces lo encontró. Su corazón se hizo añicos. Allí, casi hundido en la arena, yacía Subaru. Su torso estaba perforado. A su lado, el cadáver de Patrase, partido por la mitad. Petra, Subaru-sama. Gritó, echándose a correr con la esperanza de poder ayudar al pelinegro que tanto amaba, aunque en su interior sabía que no había nada por hacer. Subaru, Petra. El chico herido logró articular, escupiendo sangre. Petra, ese sí, Subaru-sama, soy yo, tu Petra está aquí. No te preocupes, encontraré a Emilia-sama o a Beatrice-sama para que te sanen y todo estará bien. Sí, todo estará bien. Yo solo. La desesperación y la ansiedad la inundaron. Con cada segundo, el brillo en los ojos de Subaru se atenuaba. Lágrimas brotaban violentamente de sus ojos, aunque intentaba esbozar una sonrisa forzada, un desesperado intento por parecer segura y confiable. Subaru, tu culpa. Petra, Su mirada volvió hacia el pelinegro. Sus dedos se aferraban al dobladillo de su vestido. Ella no entendía. El miedo y la inseguridad la hicieron sudar.
comillas, ¿a qué se refiere, ese Subaru-sama? La sonrisa forzada se tambaleaba, mientras las lágrimas caían con más fuerza. Subaru, comillas, ¿acaso no me escuchaste? La ira y la locura impregnaban su mirada, una inexplicable sed de sangre brotaba de todo su ser. Petra retrocedió, sintiendo como otro fragmento de su corazón se rompía. Petra, no lo entiendo. ¿Qué ocurre, Subaru-san? Subaru, comillas, no te hagas la inocente ahora, perra. Todo esto es tu culpa. No se suponía que eras una criada ejemplar. ¿Dónde estabas tú en cada muerte, en cada grito desesperante de ayuda que solté? Nadie me ayudó, y tú menos. Se arrastró por la arena, desparramando sus entrañas y órganos internos. Un rastro de sangre oscura marcaba su camino hacia la criada, que retrocedía a paso lento, con la incredulidad grabada en su rostro. Petra, yo no. Subaru, comillas, ¿no qué? ¿Vas a poner otra excusa para disfrazar lo fracasada que eres? ¿Acaso solo puedes esconderte tras estúpidas máscaras como una cobarde? Eres repugnante. Te odio. Se abalanzó sobre Petra, terminando por partir su cuerpo por completo. Solo una franja de carne putrefacta conectaba las dos mitades. El lunático chico comenzó a desgarrar el traje de la criada. Petra forcejeaba y suplicaba, pero él no escuchaba. Su cuerpo se descomponía a velocidades sorprendentes. El cabello se caía, los huesos resaltaban bajo la piel, que se desprendía por la intensa putrefacción y adoptaba un color verdoso, como musgo. Petra, comillas, gritó con terror al ver la horripilante escena. Cerró los ojos. Con un último atisbo de valor, levantó el puño y golpeó al putrefacto Subaru, arrancándole la cabeza y partiéndole el cráneo de un solo golpe. Los asquerosos fluidos la rociaron. Petra gritó aún más fuerte, revolcándose en la arena, intentando librarse de los restos de Subaru. Todo su entorno cambió con violencia, volviendo a la oscuridad. Ella se inspeccionó con terror. Su impecable delantal estaba desgarrado, cubierto de arena y restos de cerebro. Una media estaba completamente rota. Había perdido un zapato. Su hermoso moño rojo, desatado y sin forma, caía sobre su rostro. Su pelo estaba alborotado. Su figura, llena de sangre, sesos y mugre del desierto. Petra rompió en un llanto desgarrador, golpeándose la cabeza con sus manos y arañándose las mejillas. La imagen que quedaba de ella no era ni la sombra de lo que había sido. Su rostro empapado se retorció aún más en el llanto. Se hizo un ovillo, abrazando sus piernas con fuerza en busca de consuelo. Lloraba, lloraba, lloraba. Y cuando parecía que se había calmado, volvía a verse y rompía a llorar de nuevo. Las lágrimas bajaban sin cesar. Sus gritos desgarradores hubieran hecho temblar a cualquiera. Se sentía sola, tan sola y desesperada, atormentada por sus delirios de inutilidad ante el sufrimiento del hombre que había dicho amar, pero por el que no había hecho nada. Recuerdos felices con Subaru la invadieron, pero al instante fueron reemplazados por imágenes de su muerte. El sufrimiento y el terror en su expresión hicieron que la criada volviera a regodearse en su propia miseria. ¿Podría ser ella más patética? ¿Podía haber alguien más patética que ella? Lo dudaba. El silencio inundó el mundo sumido en la oscuridad. Solo sus sollozos lo rompían. Silencio. 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 La criada tenía la cabeza gacha, el cuerpo desplomado. Sus ojos, enrojecidos por tanto llorar, ya no mostraban ni un atisbo de su antigua luz. Solo oscuridad, igual que todo lo que la rodeaba. Comillas, Petra. Una voz familiar rompió el silencio. Con esfuerzo, Petra alzó la mirada, y allí estaba. Meili. Aquella niña que creía haber salvado. Pero ella sabía que no era así. Fue Subaru quien la rescató. Ella solo se había apropiado del crédito. Como la rata inútil que era. Volvió a hundirse en su miseria, hasta que... Meili, no digas eso, querida Petra. La pequeña la abrazó sin previo aviso, rodeándola con calidez inesperada. Petra, comillas, ¿qué estás? Meili, no. Petra, comillas, Meili, comillas, no dejaré que te menosprecies de esa forma. Petra la miró atónita. Su rostro aún estaba demacrado, descompuesto por el llanto, mientras que Meili la abrazaba con una intensidad que contrastaba con su apariencia infantil. Al ver que Petra no respondía, Meili continuó con fuerza. Meili, comillas, tú no eres lo que piensas que eres, Petra. Débil. Inútil. Patética. Por favor. Si alguien aquí es patética, esa soy yo. Tú eres la persona más amable que conozco. Eres fuerte, valiente, inteligente. Y aunque aún eres una niña,
Cargas responsabilidades que ni siquiera te corresponden. Siempre te preocupas por los demás, incluso cuando tú eres quien más necesita apoyo. Petra. Si existiera alguien más como tú, el mundo explotaría de tanta dulzura. Así que no vuelvas a decir esas cosas horribles de ti misma. Eres importante. Para mí, y para todos en el campamento. Por favor, no lo olvides. Tomó su rostro entre las manos y la obligó a mirarla. Los ojos de Petra, aunque aún empañados, habían recuperado un leve brillo. Meili, en cambio, tenía la mirada firme, y un leve rubor en las mejillas. Petra, pero yo. Meili, comillas sin peros. No voy a aceptar excusas impulsadas por tu culpa o tu tristeza. ¿Y la Petra que nosotros vemos, qué? ¿No cuenta? Deja atrás esa miseria y levanta la cabeza. Porque si alguien merece avanzar con la frente en alto, esa eres tú. Su tono era firme, pero cargado de cariño. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Petra, temblorosos, vulnerables. Petra, comillas y, si no soy suficiente. Gritó, cerrando los ojos con fuerza. Meili, comillas se detuvo, sorprendida. Petra, comillas, ¿qué pasa si no puedo con lo que venga? Si no crezco lo suficiente para proteger a quienes amo? Si sigo siendo tan Plaf. La cachetada fue repentina, seca, pero no violenta. Solo lo suficiente para interrumpir la espiral. Meili, ya te lo dije. No eres inútil. Y no tienes que hacerlo todo sola. Deja de cargar con el mundo tú sola. Porque, Petra, mientras yo esté aquí, tú jamás vas a estar sola. Comillas, la firmeza de su voz contrastaba con las lágrimas que ahora le bajaban por las mejillas. Se sonrojó un poco al decirlo, visiblemente avergonzada por la última frase. Petra no supo qué responder. La miró con incredulidad, conmovida por cada palabra. Quiso negarlo todo, como siempre. Quiso decirle que estaba equivocada, pero hacerlo sería una falta de respeto al valor que Meili había reunido para hablar así. Y por primera vez en mucho tiempo, Petra sonrió. Una sonrisa genuina. ¿Porque se había empeñado tanto en sumirse en la oscuridad? ¿Porque actuaba como si llevara sola todo el peso del mundo? No lo sabía. Solo entendía que ese odio que sentía, no era solo suyo. Era como si algo más, algo oscuro, lo hubiese implantado dentro de ella. Meili la miraba en silencio, expectante, y se sonrojó hasta las orejas cuando Petra se le lanzó encima para abrazarla con fuerza. Entre sollozos, le susurró con ternura al oído. Petra, gracias, Meili-chan. Meili acarició su cabeza con suavidad, con un afecto que aún no comprendía del todo, pero que con el tiempo, sin duda, aprendería a entender. De repente, una luz envolvió a Petra, disipando toda la suciedad, sangre y restos que cubrían su cuerpo. Como si aquella pesadilla jamás hubiera ocurrido. Petra, comillas, miró a su alrededor, sorprendida. Estaba limpia de nuevo, su ropa impecable, su moño en su lugar. La confusión la embargó, hasta que... Hola, pequeñas niñas. Una voz resonó en la mente de ambas, suave y reconfortante, pero extrañamente fusionada. Sonaba como hombre, mujer, niño y niña, todos a la vez, armonizados en una melodía extraña y envolvente. Petra, comillas de disculpe, ¿quién es usted? Alzó la mirada hacia el cielo. La oscuridad a su alrededor había desaparecido, reemplazada por un inmenso campo floral bañado por la luz del sol. Supongo que ha sido una falta de cortesía no haberme presentado antes. La voz transmitía una disculpa sincera. Petra y Meili observaron cómo del cielo descendía una esfera de luz, brillante e indescriptible, envuelta en un resplandor blanco suave. Mi nombre es Od Laguna, aunque tal vez me conozcan mejor como el dios de su mundo. Los ojos de las niñas se abrieron de par en par. No esperaban semejante revelación. No dijeron nada. Solo esperaron que aquella entidad continuara. Puedo entender su desconfianza. No pretendo que me crean de inmediato, solo he venido a ofrecerles una disculpa. La voz de Od se tiñó de vergüenza. Petra, comillas, disculpa. La criada frunció el ceño, confundida. ¿De qué podría disculparse alguien como él? Meili asintió en silencio, compartiendo la inquietud. Uno de mis pupilos no cumplió del todo con su deber. De hecho, tendré una conversación seria con él en cuanto terminemos aquí. Meili, comillas, Od, tiene un pupilo. Su tono fue más de asombro que de curiosidad. Para ser más precisos, no es el único a quien guío. Este teatro fue concebido como un medio para ayudarlos, para iluminar caminos, pero parece que han ocurrido ciertos desajustes entre bastidores. Od hablaba con tono sereno, aunque visiblemente apenado.
Petra y Meili intercambiaron una mirada de duda, desconcertadas pero atentas. Lamentablemente, no puedo quedarme mucho más tiempo. Solo quiero que sepan que este sueño ha sido manipulado por mi pupilo para nutrir su autoridad. Si notaron que sus pesadillas se intensificaron desde que se convirtieron en huéspedes del teatro. Ese es el motivo. Me disculpo sinceramente por todo lo que han atravesado. Una luz blanca intensa envolvió a las niñas. Sus cuerpos, agotados, reaparecieron sobre el gran oso de felpa que Meili había creado, cayendo suavemente sobre él. Un sopor dulce e incontrolable las venció, y ambas se quedaron dormidas, abrazadas, protegidas, al menos por ahora. Supongo que ya te he hecho esperar demasiado. No es así, Out. La voz de Odd volvió a escucharse, esta vez desde un plano bañado en luces titilantes. A su espalda, de pie en silencio, se encontraba una figura elegante, Fomalaut, el guardián. Fomalaut, sí. Maestro, respondió con una reverencia profunda, dispuesto a seguir cualquier orden. En ese caso. La voz de Odd se volvió más solemne. Supongo que ya podemos comenzar. Perspectiva, Anastasia Osin. Cierta princesa comerciante había decidido separarse del resto de su campamento, despidiéndose de Julius y los gemelos con una sonrisa tranquila antes de tomar un rumbo distinto. Caminaba por su cuenta, dejando que los pasos la guiaran entre los infinitos pasillos del teatro, con la única intención de reflexionar en silencio y disfrutar de una caminata solitaria. Foxidna la acompañaba, como siempre, pero no había pronunciado palabra desde que iniciaron el recorrido. Anastasia tenía la mente saturada. Las visualizaciones recientes aún danzaban en su memoria como ecos lejanos. Prepararse para ver morir al hombre que amaba en las dunas no era un pensamiento agradable, ni uno que pudiera ignorar. Y luego estaba esa extraña imagen de Subaru, uno diferente. Ese chico que hacía que su corazón, por lo general frío y calculador, empezara a sentir cosas más intensas, se había presentado como alguien completamente ajeno al miedo y al dolor. Con un cabello blanco como la nieve y una expresión gélida que sugería un vínculo profundo con la resiliencia, o eso quería creer. No podía hacer más que especular por ahora. Las preguntas eran muchas, las respuestas, pocas. ¿Por qué el guardián les mostró esa proyección? ¿Porque primero la llamó un error y luego se negó a dar explicaciones? ¿Qué era eso que había aterrorizado a tantos? ¿Un futuro incierto? ¿Una broma cruel? ¿O algo mucho más profundo? Caminaba en busca de respuestas, pero el teatro solo le ofrecía más preguntas. Los pasillos se extendían en un patrón casi hipnótico, cada tramo una copia del anterior, con cuadros colgados en las paredes que apenas captaban su atención. Ya había pasado por ahí antes, muchas veces, y sabía que esos retratos no llevaban a nada concreto. Eran rostros sin nombre, figuras sin historia, que ni siquiera Foxidna parecía reconocer. En medio de ese deambular silencioso, se cruzó con algunos miembros del elenco. Ricardo fue uno de ellos. El hombre lobo la notó de inmediato y, fiel a su naturaleza efusiva, alzó la mano con energía. Ricardo, Anabó. No te pierdas entre tanta curva, dijo con una sonrisa enorme. Anastasia le devolvió la sonrisa, aunque algo más apagada, disimulando el nudo de pensamientos que aún le pesaban en el pecho. Anastasia, eso intento, Ricardo, aunque el teatro no parece tener fin. Murmuró con una voz suave, casi resignada. Ricardo rió, rascándose la nuca. Ricardo, va, cuando eso pasa, me encierro un rato en la sala de arcade. Nada que una buena partida no cure. Anastasia entrecerró los ojos con ligera curiosidad. Su voz adoptó un tono más relajado, aunque no del todo libre de preocupación. Anastasia, esa sala. Todavía existe. Pensé que la habían quitado después del tercer arco. Ricardo, volvió. Apareció otra vez entre las habitaciones raras. Al dice que el guardián la recicla como sala de descanso cada cierto tiempo. Y tiene una de esas cosas donde mueves un bastón y haces que el muñequito pelee. Anastasia bajó la mirada un instante, recordando. La primera vez que la sala de arcade apareció en el teatro, fue en uno de los descansos entre los primeros arcos. Al la había descrito como una especie de santuario de entretenimiento del mundo de Subaru, repleto de artefactos desconocidos para todos excepto él. Para Anastasia, más que una sala de juegos, había sido una mina de oro de conocimiento técnico. Durante ese tiempo, ella había invertido varios días en estudiar aquellas máquinas con fascinación. Había llenado páginas de su libreta con bocetos minuciosos, tableros, botones, circuitos, hasta los patrones de las luces. En una ocasión,
Incluso convenció a Julius para que la ayudara a desmontar una de las máquinas más simples, documentando cada componente con detalle quirúrgico. Su objetivo era claro: si lograban salir del teatro algún día, quería replicar esa tecnología en Kararagi. La idea de introducir aquel sistema de entretenimiento o de apuestas, dependiendo de cómo se aplicara, era tan prometedora como tentadora para una comerciante. Ahora, al oír que el arcade había reaparecido, un destello de interés cruzó sus ojos. Aunque los bocetos seguían guardados en su mochila como meros recuerdos de su prolongada estadía en aquel lugar, la posibilidad de volver a examinar esas máquinas reavivaba una chispa que no sentía desde hacía tiempo. Anastasia, quizás pase un rato más tarde. Si todavía están intactas, hay algunos detalles que quiero revisar, por mera curiosidad técnica, claro. Ricardo, comillas eso, Anabo. A ver si esta vez si logramos que la máquina esa de baile funcione. Aunque entre tú y yo, creo que me va mejor como espectador. La princesa comerciante soltó una risita breve pero sincera. Anastasia, no me lo imagino, pero suena divertido. Ricardo, cuando quieras, Anabo. Nos vemos en la próxima sala extraña. Exclamó con alegría mientras se daba media vuelta, avanzando con saltos despreocupados hacia la habitación de videojuegos, como un niño que corre hacia un festival. Anastasia lo observó desaparecer con una mezcla de ternura y nostalgia. Si bien el teatro era un lugar construido con dolor y pruebas, de vez en cuando, ofrecía pequeños respiros. Y aunque ella no creía en milagros, aún le gustaba creer que entre engranajes y luces, algo bueno podía surgir. Suspiró y siguió caminando. A lo lejos, distinguió las siluetas de Ran y Ren, que caminaban en silencio, lado a lado. No quiso interrumpirlas, probablemente tenían sus propios asuntos que resolver. Poco después, se topó con una Mimi arrastrando a un inconsciente Garfield con la misma determinación con la que un niño lleva un juguete nuevo. Preocupada, la princesa se acercó para asomarse a la sala donde habían entrado. Y soltó un suspiro de alivio al ver la escena. Garfield, completamente inconsciente, estaba siendo vestido como una muñeca, con moños en las orejas y guantes ridículamente elegantes, mientras Mimi se preparaba para una fiesta de té con absoluta seriedad infantil. A pesar de todo, parecía disfrutarlo genuinamente. Anastasia no pudo evitar sentir cierta lástima por el orgullo del demi-humano, pero sabía que no había fuerza en el mundo capaz de detener a Mimi cuando se trataba de Garfield. Sacudió ligeramente la cabeza y retomó su camino, sus pensamientos aún girando como engranajes oxidados dentro de su mente. El teatro podía ser vasto, confuso e interminable. Pero esperaba que, en algún rincón, al final de algún pasillo, aguardara al menos una sola respuesta. Aunque solo fuera una. La chica de cabello lavanda se topó con una escena tan graciosa como preocupante. En el centro de un pasillo más amplio, probablemente uno que el teatro había modificado deliberadamente para semejante espectáculo, Tibey había amarrado a un Hetaro desesperado a un viejo saco de boxeo colgado del techo. El pobre chico lloraba a gritos, con la frente pegada contra un papel en el que podía leerse con torpes letras, traidor. Frente a él, con los bigotes algo torcidos y la mirada visiblemente borrosa, se tambaleaba un Félix completamente ebrio, con un dardo temblando entre los dedos. Félix, NY, a la frente dijiste, Tibey. Pero lo veo triple. Hetaro, comillas NOO. Ni siquiera uno, por favor. Se los ruego. Yo no quería que te convirtieran en un reposapiés. El dardo salió volando, rebotando peligrosamente en la pared antes de caer al suelo, lejos de cualquier blanco. Hetaro soltó un chillido de alivio, que duró poco. Tibey, sin dejar de sonreír como si estuviera en una feria, golpeó el saco con el bastón de Mimi, sacudiéndolo violentamente. Tibey, comillas concéntrate, Félix. No es tan difícil darle al objetivo cuando lo tienes llorando frente a ti. Félix, ya. ¿Qué objetivo? ¿El que se mueve o el que grita como ratón? Hetaro, comillas Tibey, por favor. Somos hermanos. Ya me disculpé. Me vendió la desesperación. Y Mimi. Y el miedo. Tibey, comillas ¿y creíste que eso bastaba? Después de venderme al demonio de las medias blancas para que me usara de banco humano durante una hora entera. Respondió con voz melosa antes de estallar en una carcajada cargada de malicia. Anastasia, que acababa de doblar la esquina, se detuvo a unos metros de ellos con expresión neutra. Observó la escena por unos segundos, sin alterar su paso. Incluso cuando Hetaro logró verla con el rabillo del ojo, y comenzó a suplicar con lágrimas cayéndole por las mejillas. Hetaro, comillas Anastasia Asama. Por favor.
no me abandone aquí. Prometo que no volveré a traicionar a nadie. Ni siquiera a Tibei. Ella lo miró por un segundo, impasible. Luego suspiró con una mezcla de resignación y una pizca de diversión, y sin decir una sola palabra, giró el rostro en dirección contraria y continuó caminando con paso lento y elegante, como si los gritos lastimeros no existieran. Etaro, NOO. Anastasia Asama. Sureste lo supli. El resto de la súplica quedó ahogado por un nuevo golpe seco del bastón de Mimi contra el saco. Tibei, bardo nuevo, Félix. Esta vez apunta con el corazón. Félix, ya, eso sonó poético. Voy. El bote de dardos, que Tibei había preparado con antelación, fue vaciado casi por completo en el siguiente intento. La mayoría de los dardos rodearon la cabeza de Etaro sin tocarlo directamente, pero uno se quedó clavado peligrosamente cerca de su oreja, lo que bastó para arrancarle un chillido aún más agudo y un torrente de disculpas inútiles. A lo lejos, mientras el eco de su llanto se perdía en los pasillos, Foxidna, que acompañaba a Anastasia en silencio, dejó escapar una risita suave. Foxidna, tienes una vena maliciosa, lo sabías. Anastasia, la verdad, creo que fui muy indulgente. Y con eso, la princesa comerciante se perdió por otro pasillo, dejando atrás una de las escenas más cruelmente cómicas del teatro. La caminata continuó, y la princesa comerciante se topó con una serie de escenas dignas de mención, aunque no todas por razones agradables. Primero, divisó a Cruz y Emilia conversando animadamente en una habitación apartada, sus voces bajas pero sus rostros serenos. Un intercambio diplomático, sin duda, quizás un intento de entendimiento más allá de bandos y ambiciones. Fue algo breve, pero la sola idea de una alianza entre ambas la hizo alzar una ceja, con esa típica chispa calculadora en su mirada. Más adelante, en una sala parcialmente iluminada, vio una imagen enternecedora, Meili y Petra dormidas abrazadas sobre el lomo mullido de un gigantesco oso de felpa, el cual roncaba suavemente, como si formara parte de un cuadro de ensueño infantil. Aquello le arrancó una sonrisa inesperada. Y luego estaban ellos. Una escena que prefirió ignorar, un comerciante demasiado familiar y una criada rubia en una situación que ni quería mencionar, ni recordar. Bajó la mirada al pasar frente a ellos, fingiendo que no había visto nada. Anastasia, creo que esta caminata ha sido bastante productiva, ¿no lo crees, madre? Comentó al fin, con renovado ánimo. Aunque no había resuelto sus mayores dudas, descubrir tantos detalles en su paseo le había resultado reconfortante, en cierta forma. Foxidna, supongo que fue entretenido, pero, ¿resolviste algo sobre ese extraño Subaru de cabello blanco, Ana? Preguntó su espíritu, esta vez con un matiz de preocupación que no solía mostrar. La sonrisa de Anastasia se desvaneció poco a poco. Bajó la mirada, tomando unos segundos para responder. No. En el fondo, esa caminata había sido una distracción. Una forma de no pensar en lo que había visto. Aquel Subaru había dejado una marca confusa y persistente en su mente, su rostro inexpresivo, la indiferencia con que trataba a la muerte, y ese cabello blanco, símbolo de algo más profundo que aún no comprendía. Foxidna lo notó. Sin decir una palabra, se acercó y la rodeó con sus patas caninas, dándole un suave pero firme abrazo. Un gesto simple, pero cargado de un mensaje silencioso, estoy contigo. Siempre. Anastasia respondió con una sonrisa más sincera, dejando que el calor del abrazo disipara parte del frío en su pecho. Su voz, al hablar de nuevo, fue más suave y despreocupada. Anastasia, no te preocupes, querida madre. Solo necesito tiempo para procesarlo todo. Eso es todo. Por ahora, volvamos a nuestra habitación. Seguro que los trillizos, Ricardo y Julius ya deben estar esperándonos. No hay que hacerles esperar, ¿verdad? Le guiñó un ojo con un tono juguetón, y Foxidna rió suavemente, asintiendo con la cabeza mientras la seguía. Pero justo cuando ambas emprendieron el regreso, el entorno que las rodeaba se distorsionó con violencia. Primero fueron los cuadros, comenzaron a caer uno tras otro, rompiéndose en el suelo con estrépito seco. Luego, las flores que adornaban el pasillo se marchitaron al instante, ennegreciéndose como si algo hubiese absorbido su vida en segundos. El aire se volvió denso, y las luces comenzaron a parpadear con agresiva inestabilidad, como si se resistieran a extinguirse. Ambas se detuvieron de golpe. Anastasia sujetó su sombrero con una mano mientras se colocaba en guardia. Foxidna se posicionó frente a ella, enseñando los colmillos y con el pelaje erizado. El teatro había cambiado. Y no para bien.
Una repentina ráfaga de viento barrió el pasillo. El sombrero de Anastasia voló de su cabeza, aunque logró atraparlo justo a tiempo. Fue entonces cuando alzó la vista, y lo vio. Una fisura flotaba en el aire, como una herida en la misma realidad. Era del tamaño de un espejo roto, y emitía una luz blanca deslumbrante. Su forma irregular se ramificaba como venas brillantes, extendiéndose rápidamente por las paredes, el suelo, el techo. Aquello no era parte del teatro. Era algo más. Anastasia, ¿qué demonios es esto?, murmuró, con el corazón latiendo con fuerza. La luz se expandía, viva, insaciable. A cada paso que retrocedían, una nueva fisura aparecía en otra dirección. Y entonces, sin previo aviso, una de esas grietas se abrió justo bajo sus pies. No hubo tiempo para reaccionar. El suelo se quebró con un destello, y la subdivisión de la fisura tragó a Anastasia en un solo segundo, como si se abriera un abismo entre los mundos. La chica de cabello lavanda desapareció de la vista de Foxidna, sin dejar más rastro que el eco de su nombre flotando en la luz. La princesa sintió los párpados pesados al despertar, como si hubieran sido forzados a cerrarse durante horas. Pero cuando los abrió, se encontró en un espacio completamente devorado por la oscuridad, tan densa que casi parecía tener peso. No había suelo firme ni paredes visibles, solo un vacío sin fin, tan profundo que el eco de sus pensamientos parecía apagarse al nacer. La única luz venía de la fisura por donde había caído, aún suspendida detrás de ella, cerrándose lentamente. Y al fondo, una segunda fuente de brillo, una ventana, pequeña y distante, proyectando una tenue claridad que no lograba disipar la sombra envolvente. Anastasia, ¿qué es este lugar?, preguntó con voz baja, sintiendo como una ansiedad muda le recorría la espalda como una hilera de agujas heladas. Foxidna, no lo sé, Ana. Usaré un hechizo para iluminar este sitio. Tal vez podamos encontrar alguna pista. Respondió la espíritu con voz controlada, aunque con un leve temblor en la última palabra. Canalizó una pequeña fracción de su reserva de mana, invocando una esfera de luz flotante que titiló como una luciérnaga solitaria en una caverna sin fin. Anastasia atrapó la esfera en una mano, sosteniéndola en alto. Caminó unos pasos con cautela, cada uno acompañado por el crujido invisible del aire, como si algo en el ambiente se replegara a su alrededor con cada movimiento. Y entonces la vio. Una figura de cuerpo delgado y encorvado, cubierta por un velo negro. Estaba sentada, atada, encadenada de pies y manos con brillantes grilletes de luz cuya fuente desaparecía en las sombras. El rostro de la figura era opaco. Hasta que la esfera de luz reveló sus ojos amatistas. Los pulmones de Anastasia se contrajeron. Un espasmo recorrió su espalda y sus piernas retrocedieron por puro instinto. No hacía falta más. Sabía exactamente quién era. No la había visto nunca en persona, pero esa silueta, ese rostro cubierto parcialmente por la oscuridad, esos ojos, los había visto en más de una proyección, siempre como la causante de un horror sin nombre. Satella. La bruja de los celos. La mujer responsable del tormento de Subaru. Y sin embargo, la realidad de tenerla delante le rompió toda la rabia acumulada. Las ganas de golpearla, de gritarle, se deshicieron ante el peso paralizante del miedo. Por mucho que se hubiese jurado actuar, ahora no podía moverse, no podía respirar con normalidad. Solo observarla. Foxidna, a diferencia de su petrificada hija, reaccionó al instante. Se colocó delante de Anastasia con el lomo erizado y los colmillos a la vista. Sus patas estaban tensas, dispuesta a saltar. Sabía que en combate directo no tenía oportunidad, pero mientras esas cadenas siguieran sujetando a la bruja, albergaba un atisbo de confianza. Aunque, claro, las cadenas también habían fallado antes. El silencio cayó como una lápida. El único sonido era la respiración entrecortada de las tres, flotando en ese vacío como una melodía ahogada. Hasta que. Satella, ayuda. Esa palabra era un susurro apenas audible, pero se impuso con claridad suficiente como para que ambas alzaran la vista. Satella, ¿pidiendo ayuda? Satella, ayuda, ayúdalo. El tono débil de súplica no iba dirigido a ellas, sino hacia algo más, o alguien más. Anastasia apretó los labios, aún alerta, pero su curiosidad ganó al miedo. Anastasia, ¿a qué te refieres?, preguntó con cautela, la voz tensa, lista para saltar si la bruja siquiera se movía de forma sospechosa. Satella, ayúdalo, ayuda a mi Subaru, por favor, él está sufriendo, solo, ayúdalo. Dijo con una voz cargada de pena.
las lágrimas resbalaban por sus mejillas pálidas, iluminadas por la esfera flotante. Y aunque Anastasia no quería creerlo, aquellas lágrimas no parecían fingidas. Anastasia, Natsuki-kun, ¿por qué necesitaría ayuda? Él está a salvo en el teatro, lejos de tus sucias garras, escupió cada palabra con una mezcla de asco y rabia. Aquel tono gélido, esa frialdad verbal tan suya, había regresado para cubrir el miedo. Satella, mal, equivocada. Murmuró entre sollozos. Anastasia, soltó involuntariamente, rompiendo su fachada de seguridad. Entonces Satella alzó el rostro por completo. Sus ojos se clavaron en los de Anastasia con una intensidad demoledora. Pero esta vez no había oscuridad en ellos. Había desesperación. Satella, Subaru no está aquí. Su cuerpo sí, pero su alma no. Su guardián lo dejó a la deriva, en mi jardín. Si yo no estoy allí para sostenerlo, ese lugar se deshará poco a poco. Y cuando eso ocurra, el alma de Subaru también se destruirá. Por eso te lo ruego. Sálvalo, salva a mi Subaru. Su voz se quebró. Sus gritos eran tan humanos que dolían. Su rostro, una máscara de angustia pura. Anastasia se quedó inmóvil, los ojos como platos, una gota de sudor frío deslizándose por su sien. ¿Subaru no está aquí? Su alma está atrapada. ¿El guardián hizo qué? Sus pensamientos se atropellaban entre sí, chocando, repitiéndose. Todo el teatro, las proyecciones, las palabras del guardián, ¿todo eso ocultaba una mentira? ¿Y si no lo era? Entonces, la voz de Satella volvió a interrumpirla. Satella, sal de aquí, hazlo rápido, antes de que él vuelva. Diles a todos lo que sabes. No confíen en él. No confíen en ninguna de sus palabras. Él es la encarnación de... la desesperación. Ilustración original. Una voz reverberó como una explosión ahogada en el corazón del lugar. Fría. Profunda. Imposible de malinterpretar. El corazón de Anastasia dio un vuelco. Foxidna se tensó de inmediato. Era él. El guardián. Fomalaut. Satella, no. Por favor, no. Gritó desesperada, pero su súplica fue silenciada al instante. Una mordaza de sombra cubrió su boca y las cadenas que la retenían se tensaron violentamente, drenando su energía como si extrajeran cada pedazo de su alma. ¿No me extrañaron? Vaya, me rompen el corazón. Se burló el alcaide al reaparecer desde un remolino de sombras, tomando nuevamente el centro de la escena como si fuese el director de una obra macabra. Anastasia, ¿es eso verdad, guardián? Todo lo que dijo Satella es cierto, maldito embustero de mier. Su grito, cargado de furia, fue truncado por otra mordaza que selló sus palabras, seguida de unas cuerdas negras que surgieron del suelo y la ataron de pies a cabeza. La autoridad del guardián se manifestaba sin piedad. Debiste haberte quedado en tu lugar, zorra. ¿Crees que tú y ese elenco de idiotas pueden hacer algo contra mí? Soy un dios en toda regla. Este juego estaba decidido desde antes de que comenzara. Fomalaut escupió las palabras con asco, caminando a paso firme hacia la princesa atada, como un verdugo complacido. Pero antes de que pudiera tocarla, una figura se interpuso en su camino. Foxidna, ni creas que voy a dejar que pongas un solo dedo sobre mi hija, bastardo. Rugió con determinación, formando un rayo de luz pura en su boca, lista para lanzar el ataque. Sin embargo, en un pestañeo, Fomalaut desapareció. La espíritu parpadeó, desconcertada, girando frenéticamente la cabeza para encontrarlo. Y entonces sintió su presencia, justo detrás de ella. Dulces sueños, espíritu de pacotilla. Con un tono burlón, el guardián apoyó con suavidad su mano sobre la nuca del espíritu. Un parpadeo de luz y griega. Foxidna estalló en cientos de motas brillantes, que se comprimieron en una única esfera flotante. Anastasia, madre. Gritó con desesperación, el corazón encogido, sintiendo cómo su alma se quebraba al ver a su madre desaparecer frente a ella. No me vengas con reclamos ahora. Tú causaste esto al cruzar el umbral hacia mi dominio. Debiste quedarte en el teatro, como la ignorante que eres, perra avariciosa. Bramó el guardián, apareciendo frente a su rostro. Sus ojos brillaban con una locura reprimida mientras levantaba la palma y la colocaba sobre el rostro de la chica. Anastasia solo pudo temblar. Y después, todo se volvió negro. Su cuerpo cayó inconsciente al suelo. Una segunda esfera de luz, igual a la de Foxidna, apareció a su lado. Satella observó impotente. El terror le desgarraba el pecho. Su última esperanza, desvanecida.
Lo último que sus ojos vieron fue la sonrisa del guardián, amplia, retorcida y satisfecha, antes de que las cadenas drenaran su consciencia por completo. Fomalhaut se inclinó con elegancia, recogiendo ambas esferas con una mano. Las contempló con detenimiento, como si examinara dos flores exóticas. Supongo que ahora pueden tener otra utilidad. Espero que les gusten los jardines y los remolinos. Dicho esto, abrió una fisura con un simple gesto y arrojó ambas esferas por el umbral. La grieta se cerró tras unos segundos, tragándose toda evidencia. El guardián sonrió, complacido con el giro de los acontecimientos. Aquella pequeña intromisión había sido molesta, sí, pero ahora todo estaba bajo control. Volvió la vista hacia el cuerpo inconsciente de Anastasia. Con tus recuerdos borrados no serás un problema. Puedes volver al teatro, pequeña zorra, solo que esta vez, mantendré un ojo bien puesto en ti. Chasqueó los dedos. El cuerpo de la comerciante fue envuelto por las sombras, desapareciendo sin dejar rastro. Nadie sabría nunca que había cruzado ese umbral prohibido. Todo había sido por culpa de un descuido, un simple error de cálculo cuando abandonó el teatro para atender a su maestro. Fomalhaut entrecerró los ojos, con molestia contenida casi lo arruina todo por un instante, su fachada había tambaleado. Pero ahora todo volvía a su cauce. Había convencido a su maestro. Satella no pudo advertir a nadie. Anastasia olvidaría todo. Y el elenco, sus lindas marionetas, seguirían bailando sin saberlo. Una sonrisa demente se curvó en su rostro. En su reino de sombras, soltó una carcajada que retumbó en cada rincón de la oscuridad. Espero que mis queridas marionetas disfruten este arco. Murmuró con voz venenosa. Coma porque seguramente será el último. Ah. Y rió, y rió. Todo estaba saliendo según lo planeado. Perspectiva, de Laguna y Fomalhaut, hace 20 minutos. Supongo que ya te he hecho esperar demasiado. No es así, Out. La voz de Odd resonó con suavidad desde un plano bañado en luces titilantes que flotaban como luciérnagas atrapadas en el tiempo. Ante él, de pie en completo silencio, se hallaba una figura esbelta, envuelta en una capa oscura como la tinta, Fomalhaut, el guardián. La distancia entre ambos parecía simbólica, la separación entre el amo y su siervo. Fomalhaut, sí. Maestro, su respuesta vino acompañada de una reverencia profunda, tan marcada que su frente casi rozaba el suelo de luz. Aunque su voz sonaba serena, sus emociones internas hervían, tensión, temor, y una leve chispa de arrogancia cuidadosamente contenida. En ese caso, la voz de Odd se tornó más solemne, cada palabra cayendo como una sentencia. Supongo que ya podemos comenzar. Tras dejar a las niñas a salvo en su habitación, Odd Laguna decidió enfrentar a su pupilo. No era una conversación casual. El silencio entre ambos pesaba más que cualquier palabra. ¿Deseas hablar tú primero, o debo hacerlo yo? Preguntó Odd con un tono tranquilo mientras se giraba hacia su discípulo, quien se mantenía arrodillado en una postura casi religiosa, reverente hasta el extremo. Fomalhaut, puede empezar usted, maestro, aunque mantenía una fachada elegante, la tensión lo traicionaba. Su mente se debatía entre el miedo de perderlo todo y la seguridad de que tenía unas bajo la manga. Ya veo. En ese caso. Una luz cálida y deslumbrante comenzó a envolver a Odd. Sus múltiples voces se fundieron hasta convertirse en una sola, clara y joven. Tal vez sea mejor hablar así. Cuando la luz se disipó, la figura que apareció fue la de un niño de cabellos plateados, ojos heterocromáticos uno azul y otro dorado, envuelto en una larga bata blanca que flotaba hasta sus tobillos. Una bufanda negra y afelpada colgaba de su cuello, dándole una apariencia casi angelical. Ahora estamos más igualados. La voz era la de un niño, dulce y aguda, pero su mirada, era la de un ser eterno. Fomalhaut apretó la mandíbula por un instante. Para él, ese gesto era una burla. Su maestro seguía tratándolo como si fuera un simple aprendiz, aunque había demostrado ser mucho más. Aún así, calló. No era momento de desafiarlo. Comencemos por algo ligero. Dijo Odd, moviendo los pies con calma sobre el borde flotante del cubo de luz donde se había sentado. ¿Cómo le va a mi querido Reinhardt? Fomalhaut, el chico ha mostrado mejoras notables. Más animado, más humano. Diría que está cambiando para bien. Incluso podría encontrar el amor muy pronto. Acompañó su respuesta con una sonrisa medida. Si sentía celos, los escondía bien. Pero su voz no ocultaba un toque de ironía. Amor, dices. Preguntó Odd con ojos brillantes, como si el concepto mismo le resultara encantador.
Comillas, ¿y quién es la afortunada? Fomalaut, Felt. Supongo que la recuerda. La dama que compite por el trono. Parece tener un efecto positivo en él. Lo ha estado ayudando con sus problemas de autoestima. A su manera, claro, directa, tosca, pero efectiva. Odd sonrió, perdiéndose por un momento en sus pensamientos. Felt, supongo que tendré que observarla con más atención. Me alegra saber que mi pequeño Reinhardt está encontrando algo de paz. Fomalaut rodó los ojos con disimulo. El favoritismo de Odd por ese chico era evidente, casi molesto. ¿Qué tenía el que no tuviera Odd? Pero nuevamente, guardó silencio. Las palabras imprudentes no sobrevivían mucho tiempo frente a un dios. Ahora que hemos calentado. Odd detuvo su balanceo y se inclinó levemente hacia su pupilo. Su tono cambió, se volvió inquisitivo, incisivo. Out. ¿Podrías explicarme por qué infundiste pesadillas y terror en nuestros invitados? ¿Y por qué encerraste el alma de Subaru en el jardín de Satella? Fomalaut levantó la mirada. No había pánico en sus ojos, solo determinación. Era hora de poner en práctica su plan de contingencia. Fomalaut, por supuesto. Le explicaré todo con detalle, maestro, hizo otra reverencia, esta vez más contenida. Luego se incorporó y adoptó una postura más firme, como un orador ante su audiencia. Odd asintió, acomodándose en el cubo de luz que flotaba suavemente mientras comenzaba a girar en círculos, como si fuera un niño aburrido en una sala de espera. Fomalaut, lo de las pesadillas fue un experimento. Quería observar cómo reaccionarían al recibir una dosis directa del sufrimiento que han causado. Era una forma de impartir justicia, o al menos hacerlos enfrentar las consecuencias de sus actos. Comillas, y por qué debían ser castigados. Odd ladeó la cabeza, llevando un dedo a sus labios. La pregunta era simple, pero la respuesta no lo sería. Fomalaut, porque todos ellos han causado dolor a Subaru. Rechazos, traiciones, exigencias inhumanas. Cada uno de ellos clamó por comprenderlo, por compartir su sufrimiento. Pues bien, ahora lo han sentido. Tal como pedían. Hizo una pausa dramática, como si saboreara el momento. Fomalaut, es justicia, maestro. Ni más, ni menos. Odd no respondió enseguida. Continuó balanceándose en su cubo de luz, sus ojos fijos en su pupilo. La sonrisa se había desvanecido. El niño Dios meditaba en silencio, evaluando cada palabra. Y Fomalaut, paciente, esperaba. La primera pieza estaba en el tablero. Comillas, un castigo justo, La voz infantil de Odd sonó cerca, demasiado cerca. El niño descendió de su cubo flotante y se aproximó con pasos ligeros pero veloces hasta quedar cara a cara con Fomalaut. El guardián retrocedió instintivamente un paso, el movimiento de su maestro, aunque inocente en apariencia, destilaba presión. Fomalaut, así es. Solo he impartido una justicia equitativa, acorde a los deseos que ellos mismos han expresado, asintió con compostura, intentando mantener su postura segura, aunque el súbito acercamiento lo había descolocado un poco. Odd entrecerró los ojos, como si examinara cada partícula de verdad en las palabras de su pupilo. Entiendo. Pero aún así, deja de imbuirles pesadillas de ahora en adelante. Su tono era apacible, pero firme. Imagino que tu experimento ya ha concluido. ¿O me equivoco? No necesitaba una respuesta. Sin esperar más, se cruzó de brazos y desvió apenas la mirada. Pasemos al siguiente punto. ¿Cuál fue tu motivo para dejar a Subaru en el jardín de las sombras? No me interesa particularmente ese chico, pero me preocupa lo que podría causar el colapso de ese espacio. Ilustración original. El tono de su voz se endureció al mencionar el jardín. No era una mera cuestión personal, la estabilidad de realidades enteras pendía de ese rincón sellado del mundo. Fomalaut, aliviado por el cierre del tema anterior, disimuló su alivio con una inclinación. Fomalaut, agradezco su comprensión, maestro. En cuanto al jardín, fue necesario separar el alma de Subaru de su cuerpo para mantenerlo en un estado de sueño continuo mientras duren las proyecciones. El jardín de las sombras era el sitio ideal, aislado, silencioso, y sobre todo, sin interferencias. Sus palabras fueron entregadas con una serenidad medida, como si la elección hubiera sido lógica, inevitable. Pero en el fondo, esperaba que Odd no percibiera los verdaderos motivos tras esa decisión. Pero la fragmentación de ese lugar sigue siendo un problema. La voz de Odd bajó en tono, aunque ganaba en gravedad. Flotó hasta situarse frente a él, en la misma línea, su mirada aguda penetrando cada fibra de su pupilo. Si el jardín colapsa, podría afectar a otros mundos.
Lo sabes, ¿verdad? Fomalaut mantuvo su expresión serena. Las mentiras eran un idioma que hablaba con soltura. Fomalaut, no tiene de qué preocuparse, maestro. Tomé precauciones. Dejé ciertas ventajas que permitirán a Subaru resistir dentro del jardín por sí mismo. Además, su mera existencia ralentiza el deterioro del espacio. Eso nos da tiempo suficiente para completar todas las proyecciones. Incluso las de los últimos arcos. Odd permaneció en silencio unos segundos, balanceándose levemente mientras volvía a sentarse en su cubo flotante. Se cruzó de brazos y piernas, pensativo, como un niño considerando una travesura. Finalmente, asintió. Comprendo. Lo tenías todo previsto. Qué aplicado eres, Out. Le aplaudió suavemente, con una sonrisa que parecía dulce, pero también ambigua. Un gesto que podía ser aliento o advertencia. Fomalaut curvó los labios en una sonrisa discreta. Parecía una victoria. Pero la voz de su maestro continuó. Aunque sigo sin entender el propósito de mostrar al elenco eventos más allá del arco 4. Todo lo que ocurre en esos arcos, ya no tendrá lugar en esta línea de tiempo. Nuestra intervención lo ha cambiado todo. La mirada de Odd volvió a fijarse en él con renovada desconfianza. Fomalaut sintió un leve cosquilleo en la nuca. Apretó los dientes apenas. La pregunta lo había tomado por sorpresa, pero no podía dejarlo ver. No ahora. Fomalaut, es para que puedan prevenir cualquier eventualidad futura, maestro, respondió con una calma cuidadosamente elaborada, aunque su voz tembló, imperceptiblemente. Pero el teatro fue diseñado con un propósito claro, evitar que ese chico siguiera reiniciando mi mundo una y otra vez. Odd se llevó un dedo a los labios, pensativo. Si alteramos demasiado el flujo, podríamos provocar consecuencias catastróficas. Lo sabes. Fomalaut mantuvo la mirada. Había practicado este discurso muchas veces. Fomalaut, entiendo su inquietud. Pero si hubiéramos liberado al elenco al terminar el arco 4, dejando que la línea temporal siguiera su curso natural, Subaru habría muerto muchas más veces. Y no solo él. Incluso el bucle de 10 segundos habría tenido lugar, hizo una pausa estratégica. Pero si les advertimos hasta el arco 8, incluso el 9, podríamos borrar de raíz esos futuros fatales. Solo eso busco, preservar la estabilidad. Y, claro, su voluntad. Sus palabras estaban pulidas, elegantes, casi nobles. Fomalaut se presentó como un protector. Un servidor devoto. Pero tras cada frase, se ocultaban otras intenciones. Odd lo miró en silencio durante largos segundos. Luego, suspiró. Realmente quiero que ese tonto deje de reiniciar mi mundo a cada rato. Está bien. Te permitiré continuar con las proyecciones. Pero escucha bien, si ocurre cualquier alteración negativa en la línea de tiempo, deberás devolver al elenco de inmediato. Sin peros. La autoridad de su voz se alzó. El niño descendió de su cubo flotante, acercándose con pasos lentos pero definitivos. Sus ojos miraban directamente a los de Fomalaut, como si buscaran dejar una marca permanente. Fomalaut inclinó la cabeza respetuosamente. Por dentro, sonreía. Solo necesitaba este arco para cumplir su propósito. Lo demás, le era indiferente. Sin más palabras, se dio la vuelta y caminó hacia el umbral de luz que lo devolvería a su dominio como director del teatro. Pero justo cuando su figura se desvanecía en el resplandor, la voz de su maestro volvió a resonar. Una última cosa, Out. Fomalaut se dio la vuelta lentamente, fijando la mirada en la pequeña silueta de su maestro, ese cuerpo infantil que, aún reducido en tamaño, irradiaba un poder abrumador. Fomalaut, comillas sí, maestro. Ten cuidado. La voz de Odd sonó serena, pero cargada de una advertencia que iba más allá de sus palabras. No quiero que termines como mis anteriores directores del teatro. Si te mantienes dentro de la línea que te corresponde, habrás superado mi prueba. Cuídate, Out. Por primera vez en mucho tiempo, la preocupación de Odd Laguna parecía sincera. Su cuerpo comenzó a brillar con más intensidad hasta desdibujarse por completo, tomando nuevamente la forma de una esfera de luz. Aquella luminiscencia pura empezó a fundirse lentamente con el entorno, disolviéndose en la inmensidad. Fomalaut asintió en silencio. Inclinó levemente la cabeza en una reverencia contenida, luego dio media vuelta hacia el umbral. Al llegar al borde de la salida, miró por última vez el resplandor que dejaba atrás, ese espacio cubierto de una luz absoluta que contrastaba con la densa oscuridad de su propio dominio. Un suspiro escapó de sus labios, y mientras cruzaba al otro lado, murmuró con una sonrisa torcida y venenosa.
Fomalaut, espero que tú también te cuides, anciano. Tu reinado acabará muy pronto. Y así, con esa amenaza flotando como una semilla maldita en el aire, el guardián cruzó el umbral de luz, desapareciendo. El retorno a su dominio fue inmediato. Un mundo ahogado en sombras lo recibió. Sin embargo, no tuvo tiempo para disfrutar de su silencio habitual, una escena insólita lo aguardaba. Allí, en medio de su dominio sagrado, la prisionera, y una joven comerciante. Conversaban. Fomalaut entrecerró los ojos. No comprendía cómo esa chica había llegado hasta allí, hasta que su mirada captó una fisura, una grieta temblorosa y resplandeciente que atravesaba su espacio como una cicatriz mal cerrada. Un error. Un error causado, sin duda, por su reciente ausencia. Su ceño se frunció de inmediato. Su aura se tornó más pesada. Avanzó sin pronunciar palabra. Y con la misma frialdad con la que uno recoge un objeto roto, se encargó de ambas. La entrometida y su espíritu fueron reducidos a luz y silencio. Fragmentó sus almas con una precisión cruel, deshizo sus recuerdos como si fuesen polvo inútil, y arrojó los restos en forma de pequeñas esferas de luz hacia la misma fisura. Un destino singular aguardaba del otro lado, el jardín de las sombras, donde cierto pelinegro luchaba por sobrevivir. Una vez hecho esto, el guardián soltó una carcajada. Larga, hueca, desquiciada. Una risa que se fundía con la oscuridad misma de su reino. La amenaza de su maestro ya no lo ataba. Las proyecciones continuarían. Su experimento estaba en marcha. Y todo avanzaba como él lo deseaba. Fomalaut no podía estar más satisfecho con el resultado. Perspectiva, campamento de Anastasia. El campamento de la princesa comerciante se había reunido en la habitación que, hasta hace poco, permanecía vacía. Ricardo había regresado después de pasar su descanso en el arcade, pero su expresión era de creciente preocupación. Anastasia no había aparecido ni una sola vez desde su conversación en el pasillo, lo que no era propio de ella. Julius había vuelto poco antes, tras acompañar a una sala llena de mangas, aquellas curiosas historietas que narraban mundos imposibles. Ambos hombres habían disfrutado de su lectura más de lo que estaban dispuestos a admitir, y se habían despedido con una sonrisa antes de volver a sus respectivos grupos. Mimi había regresado también, arrastrando triunfalmente a un garfiel atado con un listón rojo. El vestido rojo y el moño que llevaba en la cabeza eran parte de una humillación cuidadosamente planeada, aunque lo realmente curioso era que la cinta no se rompía a pesar de la fuerza bruta del rubio demi-humano. Quien rugía insultos mientras forcejeaba con furia inútil. Por su parte, Tibey entró cargando a Etaro entre brazos como si fuera una princesa. El pobre estaba cubierto de lágrimas mientras se sacaba, con visible delicadeza, los dardos que habían quedado clavados en su cuerpo durante la venganza de su hermano. Tibey sonreía con satisfacción por la ejecución perfecta de su plan. Y aún así, faltaba alguien. La dueña de esa habitación aún no se encontraba entre ellos, hasta que se escucharon golpes en la puerta. Julius fue el primero en reaccionar, y se acercó con rapidez, ya con el corazón en un puño ante la posibilidad de que fuera ella. Sin embargo, al abrir, se encontró con Al, quien se rascaba la cabeza, visiblemente incómodo. Julius, ¿qué haces aquí, manga amigo? Preguntó, usando el apodo que ambos se habían dado tras su improvisada lectura conjunta. Al, bueno, supongo que esto es tuyo, ¿no, manga bro? Dijo, dando un paso al costado. Detrás de él yacía Anastasia, completamente inconsciente. Julius, Anastasia Sama. Exclamó con el alma estrujada. Se arrodilló a su lado de inmediato, levantando su cabeza con delicadeza y recogiéndola con ambos brazos para llevarla con premura al interior. Ricardo, Anabo. Gritó con sobresalto, sus orejas tiesas del susto. Su mirada se clavó en Al con recelo. Ricardo, tú le hiciste esto a Anabo. Bramó mientras se acercaba con paso firme al guerrero enmascarado, su expresión oscura y su instinto protector a flor de piel. Al, oye. Calma, amigo. Yo no le hice nada, te lo juro. Exclamó retrocediendo con nerviosismo, sabiendo muy bien que no tendría suficientes bucles para sobrevivir si provocaba a esa bestia. Ricardo, entonces ¿qué demonios le pasó? Responde o te ensarto como brocheta en parrilla de feria. Soltó, su tono más grave que de costumbre. Para ese punto, Julius ya había recostado con cuidado a Anastasia en la cama. Los trillizos estaban atendiéndola con sorprendente seriedad, revisando cada detalle con la mayor delicadeza posible.
La encontré tirada en uno de los pasillos mientras regresaba a la habitación de mi princesa. Intenté despertarla, pero no respondía, así que corrí a contarle a Priscilla-sama. Después de convencerla, me dio permiso para venir y entregársela. Su voz era un tanto tensa, y aunque en parte sentía culpa por no haber acudido directamente al grupo de Anastasia, el recuerdo de la furia de su princesa lo convencía de que había elegido la opción menos peligrosa. Julius, ¿y qué hacía Anastasia-sama en ese pasillo? Preguntó en voz baja, llevándose una mano al mentón mientras su ceño se fruncía. Ricardo, dijo que quería despejarse sola después de las proyecciones, pero eso no explica que se haya echado a dormir en medio del camino. Comentó con un gruñido de frustración, visiblemente afectado por no haberla acompañado en ese paseo. Julius, no es tu culpa, Ricardo. También me pidió que no la siguiera. Esto hubiera ocurrido de todos modos. La verdadera pregunta es qué lo causó. Murmuró, dándole unas suaves palmaditas en la espalda al enorme canino. Ambos se sumieron en un breve pero tenso silencio, meditando las posibles causas. Sin embargo, fue Al quien rompió el momento con voz apurada. Bueno, les deseo suerte. El descanso está por terminar, y si no vuelvo a tiempo con la princesa, mi cabeza va a decorar su habitación. Así que. Hasta luego, bros. Se despidió con una medio reverencia y salió corriendo a toda velocidad. El caballero y el demi-humano intercambiaron una mirada resignada antes de regresar al interior, cerrando la puerta tras de sí. Dentro, la atmósfera se había vuelto más contenida. Garfield, en una esquina, observaba en silencio. Había dejado de forcejear desde que Anastasia fue recostada. Su mirada estaba fija en los trillizos, quienes la atendían con gestos suaves, llenos de preocupación sincera. Incluso en su humillación forzada, el guerrero rubio había entendido que algo serio había ocurrido. Porque si ellos estaban así de serios, entonces nada de esto era una broma. Julius, ¿han podido descubrir algo? Preguntó el caballero mientras se sentaba con cuidado en la esquina de la cama donde su dama yacía dormida. TBI, hasta ahora no, pero no parece algo grave. Diría que se trata de un agotamiento por falta de energía. Comentó con cierto alivio. Ver que su jefa no padecía algo tan extremo como la enfermedad de la bella durmiente ya era un gran respiro. Julius, ya veo, es un alivio escucharlo. Murmuró con un suspiro, dejando caer el peso de su preocupación por un momento gracias a las reconfortantes palabras del chico gato. Mimi, aunque hay algo que a Mimi la tiene confundida. ¿Cómo pudo la jefa gastar tanta energía en tan poco tiempo? Hasta el punto de desmayarse así, de golpe. Expresó la peli naranja mientras bajaba de la cama para quedar al nivel de sus hermanos. Los tres bajaron la mirada al mismo tiempo, sumidos nuevamente en silenciosas conjeturas, hasta que algo los sacó de sus pensamientos. Cof, cof, un leve sonido rompió la calma, y todos giraron de inmediato hacia la cama. Allí, con la cabeza ladeada y una expresión desorientada, Anastasia comenzaba a abrir los ojos. Se incorporaba con torpeza, los párpados pesados y el rostro pálido, como si cada fibra de su cuerpo estuviese drenada. Mimi, Tibei y Etaro, jefa. Gritaron al unísono antes de abalanzarse sobre ella con fuerza, rodeándola por completo en un abrazo que intentaba transmitir calidez, preocupación y alivio todo en uno. Julius, Anastasia-sama. ¿Qué le ocurrió? ¿Está bien? Preguntó con voz agitada, acercándose enseguida con expresión visiblemente angustiada. Anastasia, Julius. Murmuró con voz ronca y mirada nublada. Su cuerpo se sentía insoportablemente débil, como si le hubiesen arrancado una parte esencial, aunque no sabía cuál. Su mente estaba en blanco. Vacía. Ricardo, Anabo, ¿recuerdas qué pasó? Te encontró desmayada en un pasillo. Comentó el enorme demi-humano con la voz grave, pero con una ternura que recordaba el tono de un padre preocupado. Anastasia, me duele la cabeza. Susurró, recostando la frente en su propia palma. El simple hecho de hablar parecía drenarla aún más. Todos guardaron silencio, permitiéndole respirar. La observaron con paciencia, esperando que su mente se reordenara. Anastasia, lo lamento, no recuerdo nada importante. Lo último que tengo en la cabeza es que estaba hablando con Foxidna en uno de los corredores. De ahí en adelante, todo está en blanco. Dijo finalmente mientras se agarraba el cabello con frustración. Por más que forzaba su memoria, no lograba rescatar ningún recuerdo útil. Pero al pronunciar ese nombre, una sombra de angustia la recorrió. Foxidna. Repitió en voz baja, y de pronto abrió los ojos de par en par. Anastasia,
Foxidna. Madre. ¿Estás ahí? Exclamó con una urgencia que la sobresaltó incluso a ella misma. Se llevó las manos a la bufanda que llevaba al cuello y la agitó con apremio. Foxidna, Ana. Respondió la voz, con un hilo de conciencia, justo antes de que la bufanda retomara su forma de zorro ártico. Anastasia la abrazó con fuerza en cuanto la vio. No entendía por qué sentía tanta desesperación por verla bien, por confirmar que seguía ahí, pero el verla frente a ella fue como recuperar una parte de sí misma. Una emoción cálida, reconfortante, poderosa, como si su mundo estuviera, aunque brevemente, de nuevo en orden. Los demás se miraron entre sí. No necesitaban palabras para compartir su creciente desconcierto. Julius estaba a punto de preguntar si Foxidna recordaba algo, pero la propia espíritu lo detuvo con rapidez. Foxidna, lo lamento, pero estoy igual que Ana. Lo último que recuerdo es conversar con ella en ese pasillo. Explicó con la voz algo apagada, la culpa visible en sus ojos rasgados. Julius, comprendo, parece que esta situación será otro de los misterios de este lugar, dijo al aire, dejando caer los hombros con un suspiro. El teatro le estaba dejando más preguntas que respuestas, y eso empezaba a pesar. Se les hicieron más preguntas tanto a Anastasia como a Foxidna, pero ambas negaban una tras otra, sin poder aportar nada más que dudas. Garfield, aún en su vestido rojo y con el lazo intacto en la cabeza, observaba desde su esquina. Ya no decía ni una palabra. Tenía una ceja levantada, sin comprender del todo lo que acababa de presenciar, pero claramente intrigado. La situación se mantuvo en ese extraño equilibrio hasta que, finalmente, la voz del guardián retumbó en cada rincón del teatro, anunciando el fin del descanso y el inminente reinicio de las proyecciones. Anastasia y Foxidna sintieron un estremecimiento recorrerles el cuerpo. Un rechazo visceral hacia esa voz, aunque no supieron decir si era por cansancio, o por algo más profundo. Con ese aviso, los campamentos comenzaron a regresar, uno a uno, hacia el auditorio central. Ninguno lo hizo con ligereza, llevaban pensamientos pesados, silencios prolongados, y una punzada incómoda de anticipación. Lo siguiente en ser mostrado sería la travesía por las dunas de Hungría. Y su querido amigo de cabello negro estaba a punto de enfrentar un infierno del que muy pocos regresaban. Emilia había vuelto junto a Cruz, Beatrice y un dormido Subaru, cada una llevando en su corazón un plan bien formulado para convencer a todos los campamentos de ofrecer su ayuda a Subaru de forma incondicional una vez terminaran las proyecciones. La determinación brillaba en sus ojos, incluso si el peso del momento las obligaba a fingir calma. Priscilla y Al regresaron con su habitual presencia imponente. Ella caminaba como si dominara el mundo, y él, con un notorio chichón que alzaba su casco de forma torpe. Había llegado un instante tarde a buscarla, y su dama, sin necesidad de palabras, le recordó el precio de su lentitud. Al se sobaba la cabeza con un suspiro de resignación. Félix volvió apoyado en Wilhelm. Aún arrastraba las secuelas del alcohol que había bebido con desesperación, una mezcla de consuelo y autocompasión por no haber sido reconocido por su dama. Caminaba dando pasos inseguros, mientras Wilhelm, con una leve sonrisa y una paciencia inquebrantable, lo guiaba con firmeza. Reinhardt y Felt regresaron con una sonrisa compartida. Iban jugueteando entre ellos como si fueran los únicos presentes, ignorando las miradas ajenas y el murmullo sordo del resto. Sentados, Reinhardt le pasaba discretamente una golosina, y Felt, divertida, le tiraba una coletilla de burla, haciendo que el santo de la espada soltara una risa baja y genuina. Anastasia y compañía volvieron más lentamente. La chica de cabello lavanda caminaba apoyada en los trillizos, aún sintiendo el peso del cansancio en cada paso. Su andar era inestable, pero no dejaba que la ayudaran demasiado, fiel a su orgullo. El resto del elenco la observó con creciente inquietud, pero se abstuvieron de hacer preguntas. Algo en su mirada, o quizá en su espíritu, había cambiado sutilmente, y aún nadie sabía cómo interpretarlo. Petra y Meili volvieron juntas, aunque ambas estaban absortas en sus pensamientos. Petra miraba sus manos como si buscara respuestas en ellas, y Meili, con la barbilla baja, caminaba en silencio. Apenas intercambiaban palabras, pero la cercanía entre ellas era clara. Ram y Espica regresaron con Ren cargando a ambas con facilidad inhumana, como si fueran livianas como plumas. Ram apenas abría los ojos, y Espica dormía profundamente, con los brazos colgando a cada lado como si su cuerpo aún se negara a despertar. Al llegar a sus asientos, Ren recostó a Espica a su lado, con suavidad, y a Ram junto a Rosual,
quien se llevó una mirada tan filosa como una cuchilla de parte de su criada azul. Rosual, por su parte, ya había regresado mucho antes que todos. Se le notaba más calmado, incluso aliviado, al ver que las dos hermanas seguían juntas, aunque distantes. No podía ocultar una débil sonrisa al presenciar aquella imagen que temió perder. Frederica y Otto regresaron poco después, con Mimi y Garfield siguiéndolos. La pequeña pelinaranja caminaba abrazada al cuello de su Garf como si estuviera montando un peluche gigante, satisfecha tras haberle arrancado la promesa de que la dejaría sentarse en su regazo si le ayudaba a vigilar a su hermana. Garfield refunfuñaba entre dientes, rojo hasta las orejas, mientras finalmente se libraba de los lazos, moños y la ropa de muñeca en la que Mimi lo había obligado a desfilar momentos antes. Frederica y Otto, en cambio, llegaron visiblemente acalorados y algo sudorosos. Aunque intentaban disimularlo, sus rostros enrojecidos despertaron algunas miradas curiosas. Garfield, agudamente atento, notó cómo Cruz, Beatrice y Anastasia evitaban mirar a la pareja con todas sus fuerzas, lo cual solo avivó aún más sus sospechas. Finalmente, todos se acomodaron en sus asientos, el ambiente cargado de silencios elocuentes y pensamientos agitados. Fue entonces cuando la voz del guardián retumbó con un tono teatral, rompiendo de lleno la atmósfera tensa. Espero que hayan descansado bien, mis pequeñas marionetas. Emilia, Beatrice y, curiosamente, también Anastasia y Foxidna fruncieron el ceño con molestia ante aquella voz. Las dos últimas no comprendían bien por qué. Pero algo en ese timbre les provocaba un rechazo visceral, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no podía entender. Bueno, dejando de lado la cháchara, las proyecciones se reanudan. Y espero que lo disfruten. Con esa última declaración, la presencia del guardián se desvaneció, dejando en su lugar un eco siniestro que parecía reír desde algún rincón oculto del teatro. En su trono invisible, aquel titiritero sonreía con diversión oscura. El juego estaba a punto de comenzar. Las dunas de Aungria aguardaban. Y su querido amigo de cabello negro estaba por emprender un viaje despiadado por cierto jardín cubierto de sombras, uno que marcaría a todos los presentes para siempre. Continuará. Fin del descanso. 3.